Bendecidos hermanos con toda bendición, qué gozo nuevamente estar a través de estos medios de comunicación, los cuales son YouTube, la plataforma Church Online y la radio que nuestro hermano José Vicente pues nos ayuda siempre a llevar este mensaje desde ese lago tan lindo, el lago más lindo del mundo. Pues bien, hoy estamos llegando a un hermoso fin de semana del mes de septiembre del 2021. Hemos avanzado muchísimo. Quiero contarte que ya estamos reunidos como congregación, pero también vamos a seguir transmitiendo porque hemos tenido verdaderamente con alegría la acogida de hermanos que nos oyen desde afuera o que no se pueden reunir en este momento con nosotros. Así que a través de estos medios vamos a compartir hoy la palabra. Hoy quiero compartir contigo un tema que probablemente te va a explicar muchísimas cosas o quizás te va a advertir o lo mejor aún, creo que te va a hacer cimentar sobre esa base sólida en la cual estás. Antes de todo esto, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos dirija. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos das con nuestros hermanos. Gracias por ellos. Gracias, Señor, que son una bendición, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, yo los bendigo con esa bendición abundante que tienen en Cristo Jesús, Señor. Que la gracia, el favor, la misericordia, Señor, esté con ellos, con sus hogares, Señor. Y que al escuchar hoy la palabra del Señor, esta palabra viva y eficaz que tú nos has regalado por medio de tus sagradas escrituras y por medio, Señor, de este nuevo pacto que nos has dado, Señor, llegue y transforme nuestra manera de pensar. Te lo pido, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hoy hay un tema maravilloso que vamos a compartir con ustedes. Es un tema que va a traer mucha claridad a la vida de las personas. Previamente quiero llevarte que hay términos que tenemos que conceptualizar. El primero de ellos, tal vez no lo tenemos muy claro debido a que vivimos en sociedades democráticas. Estas sociedades democráticas desconocen el término de rey, pero el rey o reina es un soberano en un territorio que se llama reino. Otro concepto que es muy importante que nosotros tengamos es el de sacerdote. Muchas veces el sacerdote para algunas personas es aquella persona que trabaja o oficia continuamente, pero el sacerdote lo que significa es el que dice, es el que tiene intimidad con Dios y también con el Padre. Vamos a leer la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. El versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Encontramos una característica importante de los reyes y sacerdotes. Es que además del señorío o gobierno, tienen un área limitada para ejercerla. Por ejemplo, el rey de España no puede tener el mismo señorío que en Inglaterra. Así que un rey tiene un área de influencia, tiene un área donde ejerce esa autoridad. Hay por lo menos 7 versículos en el Nuevo Pacto que ratifica, amados, que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice la palabra de Dios, uno de ellos, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora bien, hemos dicho que el rey tiene un área asignada para ejercer su señorío. Y si Jesucristo es el rey, ¿cuál es el área de su dominio? Y quiero que leamos la palabra porque la palabra nos lo trae con claridad en Mateo capítulo 28, versículo 18. La palabra de Dios dice de esta manera, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces a la pregunta que acabo de dar, ¿cuál es la respuesta? Pues Jesús es el rey de todo en todos. Pero como Él dice que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, si sabemos que el Rey Jesús es Señor en todo y en todos, ¿dónde toca nuestro señorío? Porque Él es el Rey, pero nosotros somos los reyes. Él es el Señor, pero nosotros somos señores. Pues la Biblia también lo explica. Y vamos a leer capítulo 2 de Efesios, versículo
6. Acompáñame al capítulo 2, versículo 6 de Efesios. Apúntalo. Yo creo que es importante que tú vayas apuntando cada una de las citas. Te invito a que lo hagas, que lo medites, que vuelvas a ver este video de ser necesario, hasta que toda la palabra ilumine totalmente tu espíritu y puedas vivir una vida en abundancia. El capítulo 2 de Efesios, versículo 6 dice, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces respondemos a la pregunta, la influencia, el reino de Jesús es en todo y en todos. Toda autoridad se me decía. Pero ¿cuál es nuestra influencia? ¿Cuál es nuestro territorio? El lugar donde ejercemos este señorío que se nos ha dado. Pues es claro, dice, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, la iglesia gobierna, tiene autoridad. La iglesia fue instituida por Dios para que ejerciera la autoridad sentada en lugares celestiales sobre todo lo que hay en esta tierra. Y podemos leer, hermanos, Marcos capítulo 16, versículo 18. Mira el gobierno de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Dice, tomará en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La manifestación del poder y la autoridad que la iglesia se desarrolla en todas estas cosas. Porque cuando la iglesia manifiesta el poder de Dios, la manifestación empieza a poner las manos en los serpientes, cosa mortífera no te hará daño, sobre los enfermos pondrás sus manos y sanarán. Hermanos amados, tenemos la capacidad en Cristo para gobernar. La palabra de Dios también dice que podemos atar y desatar. Lee conmigo Mateo 18, 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este plan es maravilloso y verdadero, hermanos, pero si el plan es tan grande y maravilloso, ¿por qué la iglesia tiene dificultades para gobernar? Aunque no todos, por supuesto, pero oímos creyentes con escándalos sexuales, cristianos defraudados, endeudados, apáticos, deprimidos, con falta de gobierno y autoridad. Hermanos, seguramente no es porque el plan de Dios ha fallado. Al contrario, en Cristo Jesús sus promesas son un amén. Así que vamos a repasar hoy, hermano, por qué la iglesia no ejerce ese dominio, esa autoridad de la cual Jesús vino a instituir. Y recordemos, hermano, que en Efesios decía, en capítulo 2, versículo 6, dice, el gobierno está en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, hay dos cosas bien importantes, el lugar y la persona con. Si la iglesia está en los lugares celestiales en Cristo Jesús, todo lo que yo te acabo de leer y muchas cosas más se harán. Pero vamos a ver un tipo, sombra y figura del antiguo pacto de por qué esta falta de autoridad se pierde, o por qué no se ejerce, o por qué no se manifiesta. Vamos a ver al rey David. El rey David, hermanos, es una hermosa historia de ese rey victorioso. De ser pastor pasó a ser un soberano. Sus famosas campañas, hermano, eran dignas de cantarla. David mató a miles. Y aunque a Saúl le daban unos pocos, hermano, David se victoriaba la victoria. Amado, victorioso, respetado. De repente, hermano, pasó de ser un aclamado gobernante a un padre atribulado. En alguna parte de su vida, la escritura parece que él se flexiona y da lugar a un padre cuyos hijos dan mucho de qué hablar. Un hermano viola a su hermana. El hermano de ella cobra la afrenta y lo asesina. Otro hermano amado le quiere quitar el reino a sus hijos. Hermanos, la historia del rey David, con todas las grandes batallas, victorias, venciendo a Goliat, venciendo a sus enemigos, de repente pasa a ser un hogar donde hay muchas situaciones. Pero ¿dónde fue ese punto de flexión? ¿Dónde fue ese punto de flexión donde el aclamado rey, el amado rey, pareciera que pierde la autoridad a lo más íntimo, a su hogar?
Y yo quiero, hermano, a leer, que me acompañes a leer las Sagradas Escrituras en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Este rey, dice la palabra de Dios, que aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Mira qué enfática es la escritura, dice en la primavera, cuando los reyes salen a la batalla, a David, hermano, le dio un deseo de quedarse en la azotea. No se fue con los reyes donde tenía que estar, se quedó en un lugar donde no tenía que estar. ¿Cuál era ese lugar donde David no debía estar? ¿Cuándo no debió estar? Hermano, esta respuesta nos va a manifestar por qué el rey David empieza a ser un rey victorioso, pero que pierde la autoridad al centro de su hogar. Este rey se queda en la azotea, es sacado del lugar de la batalla y llevado a una azotea donde mira a una hermosa mujer y luego peca al matar al esposo de ella. Vamos a ver otro tipo de sombra y figura de esto en Génesis 2. Y yo te quiero poner, antes de leer la palabra, te voy a poner en contexto. Abel y Caín habían presentado una ofrenda a Dios. La ofrenda de Abel le agradó, o sea, tenía una ofrenda perfumada, de gracia, aceptado delante del Padre. Pero el caso de Caín era todo lo contrario. Porque Dios le está exhortando en los versículos a vencer el pecado que se haga agazapado en su corazón. Y vamos a ir al versículo 8, hermano, en medio de esto, donde Abel está en el lugar de la ofrenda, aceptado, amado por el Padre debido a lo que le dio. Y Caín está siendo, hermano, llamado a que reflexione sobre el pecado que está en su corazón. Y dice el versículo 8 de Génesis, y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. ¿Te recuerdas que David tenía que estar en el lugar de la batalla, pero recibió una invitación para estar en la azotea? Abel estaba en el lugar del sacrificio, en el lugar donde había presentado delante del Señor aquella ofrenda grata, y ahora estaba siendo invitado para ir a un campo. Caín no podía matar a Abel en el lugar donde Dios estaba, así que lo saca de la presencia, lo saca del lugar manifiesto. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín saca a Abel, hermano, de aquel lugar y lo lleva al campo, porque no lo puede matar en el lugar del sacrificio. Hermanos amados, el tipo, sombra y figura de dos reyes que hemos visto nos va a hablar mucho, porque hay azoteas, hay campos, a los que los creyentes son invitados a salir para dejar de estar en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. La invitación de hacer dinero, de pasarla bien, de disfrutar del amor, de la vida, de conquistar el mundo, nos puede ser muy tentador, hasta que nos damos cuenta que fuera del Señor no hay más que derrota, tristeza, depresión, cansancio, decepción, frustración. Aquello que parece ser un hermoso oasis, pronto se muestra en el verdadero desierto de una vida sin señorío y sin autoridad. Y debo decirte en este punto que Cristo no ha fallado ni fallará. Es fácil echarle la culpa a Él y a todos los que tienen una responsabilidad o una posición de poder. Pero verdaderamente, hermano, lo que tenemos que considerar es si no estamos en un campo o una azotea que fuimos invitados a ir y desde la cual no podemos ejercer la autoridad y el dominio que Dios nos da. Mira la dureza de la ley en Deuteronomio 21, 18. Con relación a esto, hermano, hay un principio que hoy te voy a decir. ¿Por qué la gente acepta rápidamente salir de ese lugar? De ese lugar, de los lugares celestiales, donde ejerce toda autoridad y todo dominio, y acepta invitaciones para una azotea o para un campo. Y hay algo que es bien importante, que está anclado en el corazón del hombre.
pero que recuerda que somos una nueva naturaleza y que las cosas viejas pasaron. He aquí el Señor ha hecho cosas nuevas. La ley hablaba de esto en Deuteronomio 21:18. Decía, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así le hacen caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Por qué castigar tan severamente, hermano, la terquedad y la rebeldía? El antiguo pacto, hermano, dice que es un mal para todo Israel. Cuando hay un corazón terco que acepta las invitaciones para salir de esos lugares de gobierno y autoridad, hermanos, trae una consecuencia dura sobre su vida y sobre la vida de los que están con ellos. Muchos creen que es solamente su vida lo que los afecta, pero afectan con esa irresponsabilidad la vida de los que aman muchas veces y de los que más los aman a ellos. El Salmo 32, versículo 9, nos invita, hermanos, y nos hace otra reflexión con relación a esta terquedad del corazón. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, no hay necesidad de llamar a una persona como que fuera un caballo, jalándolo, llamándolo. Hermano, venga, congréguese, lea la Biblia, ore, participe de las cosas celestiales, no acepte invitaciones de campo como la figura que hemos visto, no acepte invitaciones de azotea, gobierne juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y esta invitación a no ser desobedientes, tercos, rebeldes, hermano, es lo que nos permite aceptar la autoridad. Ahora, te voy a dar un principio que sería bueno que lo anotaras. No hay ninguna persona que tenga autoridad que primero no pueda estar bajo autoridad. Te lo repito, no hay ninguna persona que tenga autoridad que primero no pueda estar bajo autoridad. Por eso es que las invitaciones están ahí siempre, pero las toman aquellos cuyo corazón se pone necio y terco para creer y desafiar que pueden, hermanos, ejercer la autoridad fuera del lugar de su asignación. No quisiera ver, hermano, a un rey de un país tratando de darle órdenes a los ciudadanos de otra nación, porque simplemente está fuera de su territorio. Vamos a leer Lucas capítulo 7 para entender este principio que te estoy diciendo. Es un principio elemental, hermano, de lo que Dios nos quiere dar. El deseo, hermano, es que como iglesia gobernemos, estemos en el lugar de gobierno, que tengamos autoridad, que tengamos, hermano, este dominio y aceptar en algún momento que si hemos perdido esa autoridad en casa, es porque quizás hemos aceptado una invitación que nos ha hecho salir de esos lugares. Lucas capítulo 7, versículo 1. Te voy a leer toda la historia y luego la vamos a comentar porque quiero que escuches con atención y vas a ver aquí dos propuestas acerca de la autoridad. Dos propuestas. Y quiero que antes de que decírtela, trates de descifrarla tú para que podamos, hermanos, hoy asimilar este regalo maravilloso de lo que la palabra nos está dando. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que vinieran y que salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo
y fue él el quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y en otro paralelo del Evangelio dice, porque yo soy hombre bajo autoridad, y cuando le digo a alguien que venga, viene, que vaya, va, y que hace, di tú la palabra y mi siervo sanará. Pero detengámonos en las dos propuestas. Los ancianos religiosos llegan a Jesús y sabidos de que era un centurión generoso, les dice, concédele lo que él te pide porque él es digno. Él ha hecho. En estos días sería, él va a la iglesia, él se porta bien, es un buen padre, es un buen esposo, es un buen diácono, es un buen pastor, etcétera. Esa propuesta religiosa, hermano, que nos hace creer que tenemos autoridad por lo bueno que somos, o por lo menos que no somos tan malos. Es un engaño de la religión, hermano, que nos hace sentirnos en autoridad simplemente por las acciones que nosotros cometemos. Pero el centurión, hermano, fue más lejos, del cual Jesús dio testimonio y dijo que no había encontrado más fe más grande que la que él tenía. Él era un hombre, una persona que tenía autoridad, pero estaba bajo autoridad. Él sabía el poder de la palabra, él sabía que cuando él decía ve, ve, y cuando venga, venga, y cuando hace. Como la iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene autoridad para decir en el nombre de que está sobre todo nombre. Recibimos, creemos, confesamos, proclamamos que si es conforme a la voluntad de Dios, así es hecho. Verdaderamente, hermanos, la iglesia tiene el poder en Cristo Jesús para perdonar, para amar, para cuidar, para restaurar. No es cierto, hermano, que una persona dice es que yo no puedo perdonar. Hermano, toda autoridad se le ha sido dada a Dios y en el territorio, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, tenemos el poder para perdonar, para amar, para ayudar, para cuidar, para restaurar nuestras relaciones, para hacer cosas sobrenaturales, para sanar enfermos, para expulsar demonios. Aquellas personas, hermano, que en algún momento están sintiendo la falta de autoridad en su vida, deben estar pensando a raíz de esta palabra, si no hay alguna invitación que haya tenido para salirse de los lugares celestiales y estar en este momento en una azotea o en un campo sin poder ejercer toda la autoridad que Dios nos ha dado. No hay manera de perder en Cristo Jesús. Así que la segunda propuesta que viene del centurión romano es una propuesta de fe. Jesús, yo soy hombre bajo autoridad y puedo aceptar la autoridad y puedo tener autoridad y yo sé que tú eres un hombre en autoridad. Di que mi siervo sane y mi siervo va a sanar. Tú no necesitas ir a imponer manos, tú no necesitas entrar a mi casa, tú no necesitas llegar y que nosotros hagamos un gran ritual. Porque la autoridad que tú tienes es suficiente para sanar. Amados, este es el llamado de la iglesia. Este es el regalo que Dios tiene para nosotros. El hogar, amados, se puede restaurar. El negocio se puede restaurar. La salud se puede restaurar. En el propósito, en el plan divino, en la autoridad de Dios, la iglesia tiene en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, el poder para atar y desatar. Entonces, ¿por qué hay cristianos? Yo estoy caído. ¿Por qué hay cristianos decepcionados? ¿Por qué hay cristianos, hermanos, que en algún momento no han podido llevar esa vida a lo cual Dios quiere que lo lleven? Vamos a continuar leyendo, por favor, y vamos a pedirle a nuestro Señor, hermano, que nos dirija. Hay una cita, está en Hebreos, capítulo 13. Vamos a pedir, por favor, aquí a Astre que me pase el iPad. En Hebreos capítulo 13 vamos a seguir leyendo. Esta cita que yo te voy a dar probablemente no es lo que las personas esperan que diga, porque soy pastor, pero tengo el derecho y el poder de leerlo, hermano, porque está en la Escritura. En Hebreos capítulo 13 vamos a leer la palabra de Dios.
Perdón. 13, versículo 17. Oye la palabra. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Cuántos miembros, hermanos, de una iglesia están dispuestos a escuchar esto? Claro, yo sé, hermano, que hay ideas, que hay pensamientos, que hay experiencias, pero el libro de Proverbios dice, hermano, que el corazón del rey es movido por Dios para hacer su voluntad. Romanos 13 dice que no hay autoridad sino la puesta por Dios. Y hay personas que a veces están dolidas con sus autoridades porque hicieron algo que los llevó a hacer aquella situación. Y yo te digo, hermano, hoy, bajo la palabra de Dios, es que todo lo que las autoridades hacen tiene un propósito para lo que Dios tiene. Y voy a citar, hermano, el caso de Faraón. Dios les dijo que lo dejaran salir hacia la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Y el corazón del faraón se endureció por voluntad de Dios. 10 plagas tuvieron que pasar, pero finalmente se cumplió la palabra que Dios le había dicho a Abraham, que dijo que iban a estar por 400 años cautivos, pero cuando salieran iban a salir con riquezas. Aquella 10ª plaga hizo que el corazón de los de Egipto fuera tan débil que los israelitas le pidieron todo y ellos los despojaron. Los indemnizaron de ese trabajo duro que les habían dado, de esa aflicción tan dura. Y por la buena, santa y agradable voluntad de Dios, los israelitas salieron con lo que les tocaba para emprender su nueva labor. Faraón no hizo más que la voluntad de Dios. Y no podemos, hermano, escondernos en esa experiencia para no obedecer a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestra autoridad. Recuerda que ese endurecimiento, esa terquedad del corazón, hermano, puede verdaderamente echar a perder a una nación, porque la nación entera perderá su poder y su autoridad. Amados, yo te invito que si tú eres hijo, obedece a tu padre. Si tú eres esposa, está con tu esposo. Obedece a las autoridades que te han dado, aquellos que se ocupan de ti. Estando bajo esa posición, hermano, un día tendrás toda la autoridad. Conozco gente, hermano, que perdió la autoridad porque fueron demasiados testarudos como para aceptar una y no pudieron ejercer la suya. Dios nos ha dado todo poder y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Te ha dado señorío y gobierno. Amado, la iglesia debe de gobernar porque está en lugares celestiales juntamente con Cristo. A esta iglesia hoy me dirijo. Esta iglesia que en el nombre de Jesús podemos orar hoy, pidiendo conforme a la voluntad del Padre, por sanidad, por provisión, pero más que todo, porque los ojos del entendimiento sean iluminados, para que podamos entender la extraordinaria grandeza de su llamado, la incalculable grandeza de la herencia y la extraordinaria grandeza del poder que obra en nosotros. Amados, estamos en victoria porque estamos con Cristo Jesús. Y si alguien ha perdido hoy esa autoridad, porque aceptó una invitación, porque fue terco de corazón, porque decidió darle rienda a sus experiencias, yo te invito, hermano, que hoy juntamente oremos y que volvamos, hermano, a esos lugares celestiales de los cuales Dios nos ha dado esa posición maravillosa para ejercer juntamente con Él toda autoridad. Amado Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, con convicción. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey y aquí estamos tus reyes. Porque tú eres el Señor
y nosotros somos, Señor, los señores. Gracias, Señor, por darnos poder en tu nombre, Señor. Bendecimos nuestra nación. La iglesia se pone de acuerdo para bendecir, Señor, esta nación. Esta nación, Señor, que es un lugar de promisión, un lugar de bendición, un lugar donde el nombre de Jesucristo se levanta, Señor. Te pido por aquellos, Padre, que en algún momento han aceptado, Señor, una invitación para estar en un campo o estar en una azotea, sin saber que al salir de esos lugares, Señor, en busca de diversión, de amor, de pasión, de dinero, de poder, Padre, han perdido lo más maravilloso que es la riqueza de Cristo. Pero Señor, tú eres un Dios amoroso, lento a la cólera y rico en misericordia. Y hoy, en tu nombre, Señor, tomamos la posición como hijos que nos corresponde y en tu nombre, Señor, declaramos que somos bendecidos, amados y prosperados en Cristo Jesús. Te lo agradezco todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que esta sea una semana, una vida en la cual el gobierno, la autoridad de Cristo se ve manifiesta en todo lo que haces. Y te digo, hermano, no hay nada imposible para Dios. Aunque pasemos por sendas difíciles, siempre saldremos más que vencedores, porque en Cristo Jesús tenemos la victoria. Ánimo, te esperamos en las transmisiones. Si puedes acompañarnos los domingos, bienvenido. Si estás por lejos o por horario, estas transmisiones son para ti. Déjanos tus comentarios, particípale a alguien más y recibimos, amado, verte y abrazarte pronto. Bendecidos con toda bendición.